cuál es el versículo de la Biblia que tiene los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó tiempo pasado al mundo, que ha dado tiempo presente a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, tiempo futuro, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, antes de empezar con el mensaje de lo que traigo hoy, que es la razón de ser de la Biblia, quiero contarles la historia de la Biblia, cómo llegó la Biblia a nuestros tiempos. Una de las cosas que hizo Esdras, ahora sí, por favor, para ir pasando, allí, más adelante. Una de las cosas que hizo Esdras fue el canon. Si nosotros sabemos que Nehemías fue el restaurador de ¿qué? Nehemías fue el restaurador de ¿qué? De los muros, ¿verdad? Restaurador de los muros, ¿verdad? Y luego llegó ¿quién? Esdras, con una restauración espiritual. ¿Quién era Esdras? Esdras era un sacerdote, escriba y profeta. Ustedes saben que los escribas eran los dedicados a escribir la palabra de Dios. Y esto era algo que era muy sagrado. Esto no se hacía no lo hacía cualquiera. Era una persona consagrada a esto, y lo hacían en unos cueros de animales que habían sido consagrados para el Señor, con una tinta especial que solo los sacerdotes sabían la fórmula de esa tinta. Y que cada vez que un escriba iba a, valga la redundancia, escribir la palabra de Dios, lo hacía palabra por palabra y debía irla pronunciando en voz alta. Además de eso, cuando un escriba tenía que escribir el nombre de Yahweh o Jehová, cambiaba la pluma por una pluma nueva. Y así tenían esta consagración para escribir la palabra de Dios. Entonces Nehemías fue un restaurador espiritual. Y Nehemías Esdras fue un restaurador espiritual, y él reunió todos esos escritos que hasta su tiempo estaban e hizo un canon. Y entonces este fue la primera Biblia que se conoció, el canon de Esdras, que estaba hecho en cueros, ¿cierto? Luego de esto, ¿y qué contenía este canon de Esdras? Estaba la Torá, estaban los escritos de los profetas y los demás escritos. Luego de esto, el Pentateuco, que es los primeros 5 libros de la Biblia, la ley. Luego de esto llegaron los griegos, vamos adelantando, y el rey Ptolomeo II ordena que en la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca más grande de todos los tiempos, una biblioteca famosa, que en la biblioteca de Alejandría estuvieran todos los escritos del mundo. Y entonces allí en esa biblioteca de Alejandría no estaban los escritos de los judíos. Entonces mandaron a buscar a 6 judíos de cada tribu. Y por todo, 6 por 12, ¿cuánto es? 72, ¿cierto? Mandaron a buscar a esos 72 judíos para que ellos pasaran del hebreo al griego, para que toda Grecia pudiera leer estos escritos. Y eso se hizo en 72 días. A esta nueva versión de la Biblia se le llamó la Septuaginta, que viene de 70. Se pasó por 2, pero ellos pues le pusieron el nombre de Septuaginta, que viene siendo el Antiguo Testamento. Yo veo que no están pasando las diapositivas, ¿sí? Pero en el computador no veo que se pase. Bueno, en el año 323 después de Cristo, el Imperio Romano se convierte al cristianismo por orden del emperador Constantino. Y en el año 397, en el Concilio de Cartago, la Iglesia Romana reunió todos los escritos que habían sobre el Nuevo Testamento. Y en el año 405 Roma impone como idioma sagrado el idioma del latín.
Recuerden que si de pronto ustedes tienen abuelitas, dicen que las misas antes las daban en latín. Nadie entendía nada, solamente el sacerdote. Bueno, entonces esta Biblia, este canon que había, esta Septuaginta, lo traducen, más el Nuevo Testamento lo traducen al latín en el año 405. Dice que encargan a un señor llamado Jerónimo, que más adelante es canonizado y le dicen San Jerónimo, para que tradujera al latín del vulgo o del pueblo, y surgió entonces la Biblia llamada la Vulgata Latina, que estaba ¿en qué idioma? Latín. En latín. ¿Y ya cuánto llevamos entonces hasta el momento? El canon de Esdras, la Septuaginta, y ahora tenemos la Vulgata Latina. Luego los masoretas eran personas encargadas de conservar la tradición, judíos encargados de conservar la tradición. Ellos recuperaron unos rollos antiguos en hebreo en el siglo XI y en el siglo XIV. Y un hombre llamado John Wycliffe, en 1382, profesor de la Universidad de Oxford, que sabía latín, hebreo y griego, hizo una nueva traducción, pero ahora en inglés, tomando la Vulgata Latina y los escritos de los masoretas. Entonces hizo esta nueva traducción. Pero en este tiempo la Biblia solamente era posesión del Papa y de los clérigos, y ellos hacían cosas indebidas con la palabra de Dios. Ellos decían que si una persona cometió un pecado, entonces ellos pagaban unas indulgencias por el pecado, y ya ellos decían que sus pecados eran borrados. Entonces ellos tenían un negocio con la palabra de Dios, y al tener ellos este negocio no querían que el pueblo se enterara de lo que verdaderamente decía la Biblia. Entonces cuando este señor John Wycliffe en 1382 hace la traducción al inglés, que ya todo Inglaterra podía leerla, lo persiguieron y lo declararon como ¿qué? Como un hereje. Dice que fue estrangulado, y después de eso lo quemaron, como quien dice, para que quede bien muertecito. Más adelante en Alemania, Gutenberg había desarrollado la imprenta, y lo primero que hizo fue imprimir la Vulgata Latina. Y como ya esa estaba la Biblia impresa, otra vez nuevamente en latín, había un señor llamado Martín Lutero, que en 1517 él dijo: yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Papa y el clérigo con la palabra de Dios. ¿Cómo así que una persona pagando ya va a recibir perdón? Si la Biblia no dice eso. Entonces Martín Lutero sacó las 95 tesis donde él refutaba lo que hacía la Iglesia Católica, lo que enseñaba la Iglesia Católica. En este tiempo, cuando una persona de estas eruditas quería hacer una declaración, las pegaba en un muro. Ese era el muro de Facebook en ese tiempo, las redes sociales. Pegaban allí, y él pegó las 95 tesis. ¿Qué año? En 1517, un 31 de octubre, y por eso es que celebramos el Día de la Biblia el 31 de octubre. Pero también a Martín Lutero no le fue bien. Lo declararon también como hereje en la Iglesia Católica y lo encerraron en la cárcel. Y en ese tiempo que lo encerraron, él estuvo encerrado en un castillo. Dice que en ese tiempo él no se quedó quieto, sino que tradujo el Nuevo Testamento del latín al alemán. Y ya la Biblia ya va por ¿cuántos idiomas? Primero hebreo, ¿cierto? Después griego, después latín, y ahora Martín Lutero el inglés, y ahora Martín Lutero traduce al alemán. Más adelante llegó William Tyndale, tradujo del hebreo de las copias de los masoretas y del griego de la Septuaginta, traduce nuevamente la Biblia al inglés, pero nuevamente también lo declararon como hereje, y entonces él se escapó a Alemania, y de allá mandaba las Biblias en sacos de harina escondidas para el pueblo. El que se lo cogieran con una Biblia era ¿qué? Era quemado, era un hereje. Pero la Biblia comenzó entonces a distribuirse subrepticiamente, ¿verdad?, en sacos de harina.
Y a este hombre lo estrangularon y también lo quemaron en la hoguera. Más adelante el rey Enrique VIII fue comulgado por el Papa. Este rey era bastante travieso. Tuvo una esposa y después de esa esposa él se quiso divorciar. Pero recuerden que en este tiempo no estaba permitido el divorcio y entonces él pelea con el Papa porque él dice que sí se va a divorciar y se casó 6 veces. No se conformó con que se iba a casar una vez más, sino que se casó 6 veces. Y entonces él fue excomulgado. Y en venganza con el Papa, porque el Papa lo había excomulgado, entonces de ahí nace la iglesia anglicana, donde él dice que ya el Papa no tiene injerencia en Inglaterra. Y de ahí nace la iglesia anglicana. Y entonces él hace que hagan una Biblia grande en inglés para que la coloquen en las iglesias, en todas las puertas de las parroquias coloquen esta Biblia grande y todo el mundo pueda leer. Y a esta Biblia se le llamó la Gran Biblia porque era una Biblia grande. También a este hombre Enrique VIII fue entonces el primero que cortó relaciones con la Iglesia Católica. Más adelante, un monje llamado Casiodoro de Reina tradujo de la Vulgata latina al castellano. Y ahí ya viene la Biblia ¿en qué? En español. El 28 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina, con 49 años de edad, publicó en Basilea, Suiza, la Biblia del oso. ¿Por qué le decían la Biblia del oso? Porque en su portada había un oso que estaba tomando miel de un árbol. Entonces a esta Biblia se le llamó la Biblia del oso y fue la primera traducción completa de la Biblia al castellano. Más adelante, en 1602, un compañero llamado Cipriano de Valera le hizo una revisión y entonces ya aparece la Biblia que tenemos nosotros, la Reina Valera. Y esta Biblia tenía en su portada un hombre sembrando un árbol y otro con un cántaro echándole el agua. Dice que esto pudo ser por el versículo que está en la Biblia de Pablo que dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. En el año 17, en el siglo XVII, el rey Jacobo contrató a 40 eruditos y tradujeron la Biblia al inglés fiel y original a los escritos antiguos en el 1611. Como el que mandó a traducir la Biblia se llamaba el rey Jacobo, esta nueva versión de la Biblia se llamó King James. King por rey y James por Jacobo, la King James. Más adelante el filósofo Voltaire, ya que también era primo de Calvino, había hecho la traducción de la Biblia en francés. Ahora Calvino había hecho la traducción ¿en qué idioma? En francés. Entonces su primo Voltaire dijo que él garantizaba que en un siglo más, o sea en 100 años más, todo el mundo estaría leyendo sus escritos, los escritos de Voltaire, y que la Biblia sería olvidada. Qué iluso Voltaire. Pasó el siglo y lo que sucedió fue que la casa de Voltaire la compró la Sociedad Bíblica Británica y con la misma imprenta de Voltaire imprimió cantidades de Biblias, porque a Dios nadie lo reta, ni con Dios nadie juega. Y entonces desde allí se empezaron a distribuir cantidades de Biblias a todo el mundo. En 1947, cerca del Mar Muerto, un pastorcito se le perdió una cabra y entonces se metió en una cueva esa cabra. El pastorcito con otro compañerito le tiró una piedra para asustar a la cabra, pero cuando tiró la piedra repicó como en una cerámica y entraron a ver y eran unas vasijas donde los judíos se habían escondido en esas cuevas para proteger esos escritos. Eran unas vasijas, pásala, allí están, eran unas vasijas con unos rollos envueltos que fueron los rollos que se encontraron en las cuevas del Mar Muerto, en hebreo, en arameo y con notas aclaratorias. Entonces, a partir ya de todas estas
de todos estos escritos, ya empezaron a sacar Biblias más fieles a la palabra de Dios, como la Biblia de las Américas, que dicen que es una que está más apegada a los textos originales. En estos escritos del Mar Muerto se encontró el libro de Isaías completito, con notas y todo. Entonces, hasta aquí nosotros podemos ver que ahora tenemos Biblias de toda clase y que las podemos tener físicas y también digitales. Y que muchas personas murieron y sufrieron para que nosotros tuviéramos la Biblia que tenemos hoy, para que nosotros la aprovechemos y la leamos todos los días. Amén. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la razón de ser de la Biblia? ¿Por qué Dios escribió todo esto desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis? Primer propósito, primer fin por el que fue escrito la Biblia. Número 1, su fin principal es revelarnos al Dios verdadero. Ella nos revela cómo es Dios. A través de la Biblia nosotros podemos saber que Dios es eterno, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente y que Dios es omnipresente. Anteriormente, cuando yo no era cristiana, pues nosotros muy poco leíamos la Biblia. Y yo no sabía tanto de Dios como lo sé ahora, porque puedo verlo a través de la palabra. Entonces la Biblia nos revela quién es Dios. Cuando las personas no conocen, ¿verdad?, de Cristo, cuando las personas no leen la Biblia, no conocen lo que allí está escrito, las personas se hacen una serie de ideas raras y tienen unos versículos inventados. Por ejemplo, ese versículo que dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Inventaciones 4:7. El que da y quita, con el diablo se desquita. Satanás 4:8. Y así muchos versículos que la gente se inventa porque no lee la Biblia. Entonces, la Biblia nos revela al Dios verdadero y cómo es Dios. Su esencia es el amor, dice la Biblia. Busquemos lo que dice Juan 17, versículo 3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Segundo propósito de la Biblia es guiarnos al camino de salvación. Cuando yo no era cristiana, no conocía de la Biblia. Y una vez alguien me habló de Jesucristo. Y yo dije: ¿y Jesucristo para qué? Dije yo estoy con Dios, que es el que manda, dije yo, en mi ignorancia. Porque yo no sabía que para llegar a Dios, primero hay que llegar ¿a quién? A Jesucristo. Y muchas personas no le dan el lugar que Jesucristo se merece porque no han leído la palabra de Dios. Y a través de leer la palabra de Dios, yo pude darme cuenta que yo estaba hablando puras ignorancias, que como que yo estoy con el que manda. Decía yo: no, yo tengo al principal, que es Dios. No entendía, pero la otra persona tampoco me explicó que para llegar a Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Juan 14:6. En otras palabras, no hay opciones para llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Tercer propósito de la Biblia, o tercera razón de ser, es enseñarnos a vivir como le agrada a Dios. La gente hoy en día no quiere saber nada de la Biblia porque no quiere que lo confronten con su pecado. La gente quiere hacer y vivir a su manera, y cuando le dicen: pero la Biblia dice esto otro, prefieren ignorar lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios, a través de su palabra, nos está mostrando cuál es la vida que a Él le agrada, no la vida que nosotros queremos tener. Hay personas que viven en mentiras, dicen mentiras por decirlas, sin ninguna necesidad, brotan mentiras de su boca como un manantial. Entonces hay personas que de pronto están en adulterio y viven en ese adulterio y no quieren saber nada de la Biblia porque saben que ellos andan
en lo malo, porque sí lo saben, pero no quieren admitir que están haciendo lo malo. Entonces, estas personas que no conocen de la Biblia, lo que dice la Biblia, no viven esa vida que a Dios le agrada. Nosotros, si miramos Tesalonicenses 4, versículos del 1 al 8, ¿verdad? Generalmente Pablo en sus cartas nos habla de la vida que agrada a Dios. Y Tesalonicenses 4, del 1 al 8 dice, en la nueva traducción viviente: vivir para agradar a Dios. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Pero eso es lo que está de moda en el mundo. Las niñas que no tienen relaciones sexuales le dicen que están pasadas de moda, ¿cierto? Inclusive en mi época, porque yo fui una persona que me conservé hasta el matrimonio, recibí miles de críticas y de burlas porque yo era virgen a los 30 años. Me iban a canonizar, algunos decían, pero yo me conservé porque era una mujer cristiana y era una mujer que quería agradar a Dios. Entonces, las personas que no viven la vida de esta manera dicen: no quiero saber nada de la Biblia. La Biblia está pasada de moda. Eso fue en los tiempos UPA. Ya esa Biblia ahora no tiene trascendencia. Así dicen las personas que no quieren, que no leen la Biblia. Entonces miren lo que dice aquí, versículo 4: como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo a estas reglas, no obedece la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que la rechaza, quien les da el Espíritu Santo. Entonces, el tercer propósito es que nosotros, a través de la Biblia, aprendamos a vivir una vida que agrade a Dios. En el cuarto propósito, Dios nos ha dado la Biblia para enseñarnos a servirle y a compartir su palabra con los demás. La Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia no se trata de otro libro más, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña quién es nuestro Dios, quién es Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Y Dios quiere que en el servicio que le demos podamos compartir con los demás la historia de Jesús, la historia de la salvación. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? La Biblia es la lámpara a nuestros pies. Ella nos va guiando por donde tenemos nosotros que caminar, que no caigamos en un ¿qué? En un hueco, que no tropecemos con una piedra y caigamos por allá. Y también dice que además de ser en nuestros pies que nos va iluminando, también es lumbrera a nuestro camino, guiándonos al camino de la salvación. Efesios 4:11, versículo 13, traducción en lenguaje actual, dice: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así que seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Propósito de la Biblia entonces, que nosotros sirvamos en la obra, sirvamos al Señor,
Algunos Dios los ha llamado como ¿qué? Como pastores, otros como maestros, como profetas, ¿verdad? A servir en la alabanza y la adoración, a ser evangelistas. Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que nosotros vivimos para servir, como lo dijo Jesús, ¿verdad? Que nosotros tenemos que servir en esta tierra. Hay un dicho que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. La Biblia, otro propósito es que la Biblia es eterna, infalible y guía confiable. La Biblia es eterna, o sea que nunca pierde ¿qué? Vigencia, ¿no? Que ya se venció. Ay, va a ver ya qué versión es. Ay, mira, aquí dice que ya esta se venció en el 2017. Tengo que comprarme otra porque esta se venció. No, la Biblia no pierde su vigencia. La Biblia es para ayer, para hoy y para siempre. Escuchaba a un pastor, no sé si a ustedes lo han oído mencionar o lo han visto por internet, el pastor Alejandro Bullón. Este es un pastor que habla con mucha sabiduría. Y un día él dice que iba en un vuelo y se encontró a un periodista famoso. Pero el periodista siempre en sus notas, él hacía notar de que él era ateo. Y él se sentó al lado del periodista y empezó a charlar con el periodista y en esa charla surgió de que él era pastor. Entonces el periodista le dice: pastor, yo sí quisiera saber por qué los cristianos siguen la Biblia. Si en ese tiempo usaban sandalias, usaban túnica, en ese tiempo no había la tecnología que hay ahora. ¿Y qué tiene que ver eso de la Biblia de esos tiempos con los tiempos de ahora? Entonces el pastor se acordó que él había dado una noticia de que un hermano había matado a otro hermano para quedarse con la herencia. Entonces él dijo: usted dio una noticia de que un hermano mató a otro hermano para quedarse con la herencia, ¿verdad? Dice: sí, yo di esa noticia. Bueno, en la Biblia también está esa historia, que un hermano mató a su hermano. Yo también he visto dar muchas noticias de gente que traiciona. Sí, bueno, en la Biblia también hay traición. También lo he visto en los noticieros que matan. En la Biblia también hay gente que mata. También he visto que hay gente que ayuda a los demás, que tiene fundaciones, que tiene ayuda a los demás. Bueno, la Biblia también lo dice. Podrán cambiar los tiempos, pero el corazón del hombre es el mismo que roba, el mismo que pega, el mismo que traiciona. Y mientras esa persona no tenga a Cristo en su corazón, la Biblia es una palabra actual para él y para cada uno de nosotros. Amén. Porque en cualquier situación que nosotros estemos, podemos acudir a la palabra de Dios y ella nos dará respuesta. La Biblia es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no se equivoca, que no falla. ¿O cuándo han visto ustedes un versículo de la Biblia donde Dios dice una potata abajo, corrijo lo que dice en tal versículo, o me equivoqué aquí? En ninguna manera. Dios es perfecto y la palabra de Dios es perfecta, es infalible. Y la Biblia es una guía confiable. Usted, si tiene problemas de finanzas, lea la palabra que ella le va a dar respuesta. Si tiene problemas en su matrimonio, lea la palabra que ella le va a dar respuesta. Si tiene problemas con sus hijos, lea la palabra porque ella le va a dar respuesta. Tiene problemas con sus padres, ella le va a dar respuesta. Y en cada cosa que usted busque en la Biblia, para que vea que en ella hay respuesta, porque ella es eterna. Si nosotros buscamos en 2 de Pedro 1, versículo 19, dice que la Biblia dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Otro propósito, otra razón de ser de la Biblia, que la Biblia expone el pecado del hombre y su condición perdida. La Biblia no es baúl de nadie. La Biblia expone el pecado de todos los que están allí. La palabra dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y que David le escribió salmos a Dios.
pero en ninguna parte niega que David también tuvo que sus pecados. David cometió adulterio y David pagó las consecuencias de ese adulterio. Entonces la Biblia expone el pecado. La gente no le gusta leer la Biblia porque ahí dicen los pecados, entonces dice, ay, yo estoy haciendo así, me estoy mirando en un espejo. La Biblia es como un espejo que nos hace ver las cosas malas que nosotros estamos haciendo. La Biblia dice que no debemos, que la lengua, dice que es un instrumento malísimo, que con la lengua se puede, ¿qué? Tiene el poder de ¿qué? De incendiar un bosque. Dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Pero a mí me gusta el chisme, ahí dice eso en la Biblia, no lo leo, ¿cierto? Entonces la Biblia expone el pecado. Uno de los propósitos de que Dios permitiera que se escribiera la palabra es porque en la Biblia se expone el pecado. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros venimos con ese pecado, ya nacimos con ese pecado, porque ese pecado se transmite de generación en generación desde Adán y Eva. Eso no lo sabía yo. Yo no entendía que ¿por qué Jesús murió por mis pecados? Yo qué tanto pecado, decía yo cuando era pecado. Pero es que ya yo vengo con ese pecado, y por nosotros venir con esa naturaleza pecaminosa que fue transmitida desde la primera pareja que fue Adán y Eva, nosotros vamos de continuo a que nuestra naturaleza es a pecar, ¿cierto? Y nosotros tenemos que afianzarnos mucho en Dios para que podamos abstenernos de pecar. Porque ¿quién no dice mentira aquí? Levante la mano el que nunca ha dicho una mentira. Nadie, ¿verdad? Todos decimos mentira por X o Y motivo. Desde chiquiticos viene usted y encuentra el azúcar regada y encuentra a Simón lleno de azúcar y le pregunta a Simón, ¿quién se comió el azúcar? Yo no fui. O la mantequilla, que le gusta también sacarla de la nevera. El queso, tan chiquitico, y le preguntan, ¿quién se comió ese queso? ¿Qué dice el niño? Yo no fui, y yo empatada de queso y de mantequilla, ¿cierto? Entonces el hombre nace con ese pecado, y por eso el hombre desde pequeñito quiere hacer lo que le da la gana. Usted ve a los niñitos de 1 año que empiezan a caminar trastabillando, y la mamá lo va a agarrar. ¿Y qué hace el niñito? Le hace así a la mamá. No, yo quiero ir donde yo quiero. Yo quiero ir a coger allá, porque yo quiero ir a meter los deditos en esos huequitos que están ahí, que se ven chévere para meter los deditos, los huequitos del enchufe. Y allá quiere ir, lo están apartando de allá, y hasta que no se lleva su corrientazo, si usted no le pone un protector y hasta que no se ve su corrientazo, él no obedece, porque los niños ya vienen con ese pecado y vamos creciendo con ese pecado, ¿cierto? Entonces la Biblia expone el pecado y la condición perdida del hombre. Otro propósito, la Biblia nos muestra las consecuencias del pecado. Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte. Si nosotros no buscamos el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que nosotros andamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y aunque, pero yo me muevo, yo no estoy muerto, yo creo que yo voy, vengo, bailo, tomo, fiesteo, yo no estoy muerto. Muertos están ustedes que no hacen nada. Estás muerto delante de los ojos de Dios, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que entonces Cristo te transmite esa naturaleza de vida, y tienes vida y vida en abundancia. Entonces Dios cumple lo que dice su palabra. Dios habla de Adán y Eva y muestra las consecuencias del pecado que ellos tuvieron, ¿cierto? De las consecuencias del pecado que tuvo David, y cada uno de los que cometieron en la Biblia. Como les digo, la Biblia no es baúl de nadie. Todos aquellos que cometieron faltas, la Biblia también muestra cuáles fueron sus consecuencias. Otro propósito de la Biblia, nos habla del amor incondicional de Dios. A pesar que nosotros somos pecadores,
¿verdad? A pesar de que nosotros estemos en lo malo, ¿será que Dios nos ama o no nos ama? Dios ama a toda la humanidad. La Biblia dice que el sol sale ¿sobre quién? Sobre los buenos y los malos, sobre los justos y los injustos. El amor de Dios es para todos. Dios nos ama a todos. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor con nosotros, que aunque somos pecadores, dice la Biblia que Cristo murió por nosotros los pecadores. Y Dios ama a toda la humanidad. Dios la ama, aunque sea un asesino, aunque sea un criminal, aunque sea un violador, Dios los ama. Pero por la consecuencia de su pecado, ellos no tienen la vida eterna. Y el corazón de Dios se duele al ver a la humanidad cómo rechazan la salvación. Porque a pesar de que Dios los ama, no puede hacer nada por ellos si ellos no siguen el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Amén. Jesús vino para hacer posible el perdón de nuestros pecados. A través de Jesús, Dios muestra su amor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese amor grande y maravilloso, Dios entregó a su Hijo. Por eso si nosotros leemos en Romanos, dice que si Dios entregó a su Hijo, ¿cuántas cosas no hará más por quién? Por nosotros, porque ya entregó lo máximo. Ahora que nosotros le pidamos un favor, ¿cómo que Dios no lo va a hacer? Si lo hace, amén. Porque ya entregó a su Hijo, que fue lo mayor, y ya estas cosas que nosotros le pedimos son cosas pequeñitas delante de ese sacrificio tan grande que él hizo. Otro propósito, la palabra de Dios es apta para cada necesidad. Como les decía anteriormente, toda necesidad que nosotros tengamos, podemos ir a la palabra de Dios y ahí vamos a encontrar respuesta. Porque según Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Otra razón de ser de la Biblia, Dios nos dice cómo podemos ser salvos. ¿Cómo podemos ser salvos? A través de Cristo Jesús. Facilito, recibiéndolo en nuestro corazón, diciéndole: Señor, yo quiero que tú seas, Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador, y quiero recibirte en mi corazón. Es lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces seremos ¿qué? Y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, dice Hechos 16, versículos del 30 al 33. Dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo el soldado. ¿Y qué le contestó? ¿Qué le contestaron los discípulos de Jesús? Cree en el Señor Jesucristo, le contestó Pedro, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor, y él y toda su familia fue bautizada y creyó. ¿Qué otro propósito tiene la Biblia? Nos dice por qué vino Cristo al mundo. ¿A qué vino Cristo al mundo? A salvar al mundo perdido. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién dijo estas palabras? Pablo. Muy bien. Otro propósito de la Biblia, nos muestra la necesidad del nacimiento virginal. La Biblia nos muestra que Jesús debía nacer de una virgen para que fuera un cordero perfecto. Porque si Jesús nacía de una pareja de seres humanos, ya venía ¿con qué? Con el pecado. Entonces, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en una virgen para que él tuviera la naturaleza no de un padre terrenal, sino de un padre celestial.
y para que Él pudiera morir por nuestros pecados. Porque alguien pecador no puede morir por otro, pero Cristo no tenía pecado y por eso tenía que nacer de una virgen para ser ese cordero perfecto que muriera en la cruz y darnos la salvación. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Otro propósito de la Biblia nos explica por qué murió Cristo en la cruz. Juan 3:17 dice: Dios envió al Hijo al mundo para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesucristo. Al sacrificarse Jesús por nosotros, Jesús recibió la paga que fue la muerte y nosotros recibimos la salvación y vida eterna. Estamos terminando, hay muchos propósitos más, pero apenas saqué esto para no pasarme ya del tiempo. Otro propósito, nos explica la resurrección de Cristo. Si Cristo murió y no nos explica la resurrección, vana es nuestra fe y no tenemos esperanza. Porque lo que nos da la esperanza a nosotros es que Cristo venció ¿qué? La muerte, y al resucitar nos dio también vida juntamente con Él. Amén. Primera de Corintios 15:20 dice: pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. ¿Qué significa esto? Que cuando Cristo venga, dice que todos aquellos que hayan muerto en Cristo serán ¿qué? Resucitados, levantados en el aire y llevados con el Señor. Pero la primicia fue ¿quién? Cristo es la primicia. Y por esa primicia nosotros tenemos la esperanza. Otro propósito, nos explica dónde está Jesús ahora. ¿Quién sabe dónde está Jesús ahora? A la diestra del Padre, lo dice Marcos 16:19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nos dice dónde está el Padre. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? En el cielo. ¿No ven que Jesús está sentado a la diestra de Él? El versículo pasado lo dice. Y si miramos Primera de Reyes, también en el versículo 48 al 50 dice: y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás. ¿Quién oirá? Dios. Dice: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. ¿Cuál es la morada de Dios? Los cielos. Los cielos cuentan su gloria. Amén. Otro propósito, ya el penúltimo. La Biblia nos hace ver que hay un Espíritu Santo y su labor. Identifica al Espíritu Santo y su labor. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo es una persona que al Cristo irse al cielo dejó al Espíritu Santo, y su nombre es el Espíritu Paracleto, que significa Consolador. El Espíritu Santo está en nosotros, y dice la palabra de Dios que aun cuando nosotros no sabemos cómo orar, estamos orando a Dios pero no sabemos ni cómo pedirle, el Espíritu Santo mismo gime delante del Padre por nosotros con gemidos indecibles, o sea, con gemidos inarrables que no se pueden descifrar. Cuando tú estás triste, estás allí orando y tú estás llorando, tus lágrimas salen, tú no sabes que el Espíritu Santo también está clamando por ti, porque Él es el Consolador. Cuando estamos tristes, ahí está el Espíritu Santo para darnos ese consuelo, porque todos pasamos por momentos difíciles. Hacen ya, hoy estamos a 27, ¿cierto? El 29 de septiembre, un día antes de mi cumpleaños, bueno, decíamos, ¿cómo vamos a festejar el cumpleaños? Y decía, no, que con una cuñada que también cumplió, no, que mejor tú sola, no, que mejor. Y haciendo planes del cumpleaños, y en la mañana me levanté
y mi esposo, que siempre se dedica a hacer el desayuno, porque él siempre hace el desayuno, hoy lo hizo, siempre él lo hace, estaba enfermo y no se levantó. Y yo dije, bueno, voy a hacer el desayuno yo. Busqué una yuca que estaba ahí, dice, a él le gusta la yuca, voy a pelar esa yuca para ponerla a cocinar. No me gustó el cuchillo que estaba allí y fui a buscar un cuchillo nuevecito. Lo saqué, ese cuchillo nuevecito, partí la yuca en una tabla y cuando empecé a pelarla le metí fuerza porque tenía la concha pegada y se fue el cuchillo nuevo para mis 3 dedos. Yo me sentí en ese momento, yo lo que dije fue, Dios mío, ayúdame, porque yo vi cuando eso se abrieron las carnes y sale ese poco de sangre. Y yo dije, Dios mío, ayúdame, dije, ayúdenme. Dije yo, salió mi esposo corriendo, que yo lo iba a llevar a la clínica porque él estaba mal y se resultó que él fue el que me tuvo que llevar a mí. Eso fue el desastre, un tendón, me corté un tendón, todavía aquí ya, para la gloria de Dios ya mi mano se puede ver, pero eso fue horrible. Y yo en esa tristeza, en esa clínica que estuve 3 días, primero con antibióticos antes de que me hicieran la cirugía, yo no decía ni por qué me hice, yo solamente decía, Señor, toma control de todo. Y si yo no hubiese tenido esa esperanza en Dios, yo doy grito, pero en ningún momento yo lloré, ni siquiera cuando me estaban cogiendo los primeros puntos que me hicieron. Yo tenía la mano así y el médico entonces empezó con la ayuda de otro médico y como ver a medio coger unos cuantos puntos para poder medio cerrar, a esperar que llegara el especialista. Dice Andrés, yo me privo, dice Andrés cuando en Marigiri, ¿quién la ayudó? Y yo, no, mi esposo, ve, salió corriendo y dice, no, yo me privo. Así que María, cuidado porque con Andrés no cuenta, se priva. Entonces, eso fue terrible. Y pasé mi cumpleaños y que lo iba a celebrar aquí, por eso la misma Biblia dice, no hagas planes de qué vas a hacer mañana. Pasé mi cumpleaños que lo iba a celebrar aquí, que lo iba a celebrar allá, que lo iba a celebrar en ningún lado, porque no festejé nada. ¿Y ya para qué? Ya se pasó el mes. Entonces, yo lo que hacía era clamarle a Dios, clamarle a Dios. Y en esa tristeza de pronto de que estaba en esa clínica llegaron una cantidad de mensajes. ¿Y quién no hace esa obra sino el mismo Espíritu Santo, poniéndole en el corazón de cada persona una palabra de felicitación, de aliento? Mire, yo tenía un rato camino, desde que era soltera no me llamaban ni me ponían tanto mensajes, porque después que me casé, una cantidad de personas se retiraron de ponerme mensajes, muchos amigos que tenía, pero yo tenía mis ratos que a mí no me escribían tanto. Mire, recibí qué cantidad de mensajes, qué cantidad aquí de la iglesia, del colegio, de personas que ya casi yo ni tengo ya relación con esas personas, me llamaron, me escribieron. Entonces, ¿quién hace esas cosas si no es el Espíritu Santo? Me dio consuelo en ese día. Y en ese día yo me sentí acompañada de todas esas personas que sacaron ese tiempecito para escribir un mensaje. Y les doy las gracias a todos los que me escribieron esos mensajes, a los que me llamaron y a los que no, también les doy las gracias porque Dios quiso que así fuera. Porque las cosas de Dios son ¿qué? Perfectas, ¿cierto? Entonces, fíjense que el Espíritu Santo está allí para consolar. En cada situación que nosotros vivamos, el Espíritu Santo está allí para consolar. Y lo último que les digo es que la Biblia es un libro de promesas. ¿Y que cuántas promesas tiene, Marielena? 3.565 promesas. Démosle un fuerte aplauso al Señor por esta palabra que nos da, que nos guía y que nos ayuda.